uno de los temas fundamentales que les debería de interesar es la inmunoprofilaxis, ¿sí? La inmunoprofilaxis, que durante la pandemia pues hubo muchos escépticos, muchos mitos, pero esos mitos lamentablemente incluso algunos médicos los tuvieron, ni siquiera solo la población en general, sino también colegas médicos. Entonces, muy probablemente porque cuando llevaron transmisibles, cuando llevaron pediatría, no les gustaba la medicina y mucho menos la inmunología. Para que después de tantos años, colegas de la salud, estén en contra de las vacunas, es porque no estudiaron. A saber si repitieron el parcial de Trasmi. Antes no había repetido, el que lo pasaba, lo pasaba, y el que no, y entonces uno se esforzaba por pasar a la primera, o sea, solo había una oportunidad. ¿Por qué está tomando foto usted? Ok. ¿Ah? Si yo les voy a dar los diapos, ahí les mando el link y ahí lo tienen. Y yo insisto, no estén escribiendo. Ahí está la información, pero de nada va a servir que tengan la diapo si no me escuchan, ¿sí? No es que les estoy diciendo la última panacea de nada por el estilo, pero pongan atención. Entonces, ¿ya ven? Me interrumpió. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Ah? No, pero eso ya lo había dicho. ¿Qué más? ¿Por qué no debe de haber repetido en medicina? A ver, vamos a ver. Esto creo que va a ser el mayor provecho de la clase. ¿Por qué no debe de haber repetido en medicina? ¿Alguien que levante la mano? Bueno. Correcto, ¿sí? Porque en el paciente usted siempre solo tiene una oportunidad, sobre todo en los pacientes graves, ¿sí? Y mire, doctor, ¿y cuál arteria cortó? ¿Esta o esta? Y cortó la que no era y cortó la arteria uterina. Ya, se le murió a la señora. Y ya ven el escándalo, hasta en noticiero van a salir y el presidente va a decir: vayan a traerla y la meten preso. Porque le cortó la arteria uterina. No, permítame, volvámoslo a repetir. Ya no he repetido. Ya le cortó la arteria uterina a esa señora y si no la mató, porque por ahí hubo un cirujano que había estudiado más que usted y le salvó la vida, pero la dejó que ya no va a poder tener hijos en su vida, ¿sí? Entienden que no hay segundas oportunidades. Entonces ustedes cambien ese chip, ¿sí? Cambien ese chip. No hay segundas oportunidades en medicina. E incluso en otras carreras también no hay segundas oportunidades. Porque si, por ejemplo, alguien se equivoca en un diagnóstico microbiológico, en un antibiograma, en un laboratorio clínico, usted va a estar basando su tratamiento en eso, que se equivocaron, y su paciente se le va a morir. Porque se equivocó en ponerle los antibióticos sensibles, les puso resistente, y a los resistentes le puso sensible. Y usted dándole el antibiótico que según usted era sensible a la bacteria, y era el resistente, se equivocó el del laboratorio clínico. Entonces, ¿el laboratorio clínico debería de repetir? Tampoco, ¿sí? Tampoco. Entonces, esos médicos que se opusieron, o colegas de la salud que se opusieron a la parte de las vacunas, algo debió haber pasado. No sé si en Transmi 2 van a volver a ver la parte de inmunizaciones, pero vamos a tratar de abarcar casi todo en esta clase. Vean que el tema es inmunoprofilaxis, pero les he puesto abajo vacunas y antisueros. A esta altura del curso de inmunología, que todavía no han terminado, ya deberían de saber ustedes qué son estos conceptos. Y es lo que vamos, y si no, pues vamos a tratar en la clase de aclararlos. Vean que la fotografía que les he puesto inicial es la fotografía de todas las vacunas COVID que se estuvieron produciendo: Sputnik, Novavax, Sinovac, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, todos
los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Todo lo que se estuvo utilizando para COVID, todo eso es parte de la inmunoprofilaxis. Todo eso es parte de la inmunoprofilaxis. ¿Quiénes se vacunaron? Bien. ¿Quiénes no se vacunaron? Levanten la mano sin miedo. Acabo de ver que no levantaron la mano. ¿Por qué hoy no la levantan cuando ya están solos? ¿Cuál es el miedo? ¿Quién no se vacunó? Levanten la mano. Va, levanten la mano quienes se vacunaron, pues. Va, ya voy a ver. Vaya, la señorita de Raya, se vacunó. Hoy todos se vacunaron. Bárbaro. Bien. Entonces vamos bien. Bien. Estos son los objetivos. ¿Los leen? No, pues sí. Yo supongo que cuando ustedes estudian, leen los objetivos primero. Yo llego al laboratorio y les pregunto a mis estudiantes, ¿cuál es el título de la práctica de hoy? Sí. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a cumplir? ¿Y qué vamos a hacer? Si usted va a la práctica y no sabe eso, aunque esté ahí en la práctica, no aproveche, ¿sí? Porque es importante grabarse eso primero para después tener con qué ir rellenando, ¿sí? Usted tiene que generar los espacios de conocimiento para después. Si usted no genera esos espacios, solo entra información desordenada, por gusto. Entonces, vean ustedes que la inmunoprofilaxis es algo que se ha estado utilizando. En la pandemia se utilizó grandemente con objetivos benéficos, pero también con grandes objetivos económicos, ¿sí? Muchos se volvieron más millonarios de los que ya eran. Pero no es algo que sea reciente. Vean ustedes, acá tenemos a Edward Jenner, creo que lo vieron en la clase del licenciado Belloso, ¿ya? Ahí está haciendo la variolización, que es una de las primeras vacunas documentadas. Sin embargo, acuérdense de Roberto Koch, que también utilizó el mismo concepto. Incluso Pasteur utilizaron el mismo concepto. Pero incluso ellos son parte de la historia reciente de las vacunas, porque incluso antes de Cristo, los hindúes, lo que hoy es India y Pakistán y China, pues ya acostumbraban a vacunar a su población. Pero usted me puede preguntar, pero antes de Cristo, ¿cómo tenían vacunas? ¿Cómo ellos habían hecho las vacunas? Entonces ustedes pueden ver esta pintura. Ando buscando otra, pero no la encontré, sé que fue la única. Entonces vean, por ejemplo, acá hacían raspados de lesiones de viruela, de pacientes con viruela, y ese raspado lo metían en este tubo y el chinito le soplaba el raspado para que entrara en la fosa nasal de ese humano, de ese otro persona. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivos creen? Ahorita que ya llevaron esa parte de inmuno. Generar inmunidad, ¿verdad? Inmunidad. No me digan generar anticuerpos, que está bien, pero está mal. ¿En qué sentido? Que el objetivo no solo es generar anticuerpos cuando yo quiero generar inmunidad. Si yo solo genero anticuerpos, tengo una inmunidad parcial. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Que si solo tengo anticuerpos, tengo solo inmunidad parcial y yo no estoy completamente cubierto. ¿Qué otro tipo de inmunidad yo necesito generar? Inmunidad celular, correcto. Entonces anticuerpos, ya, entonces inmunidad humoral e inmunidad celular. Si yo logro esas dos cosas, entonces estoy cubierto. Si no logro eso, solo estoy parcialmente cubierto.
Entonces, le inoculaba esos antígenos ya a la mucosa. O sea que imagínense que nosotros todavía estamos tratando de avanzar hacia las vacunas nasales, y ya los chinos, los hindúes y los pakistaníes antes de Jesucristo ya lo hacían, y nosotros apenas estamos tratando de avanzar hacia las vacunas nasales. O sea, qué anticuados somos, ¿verdad? Ellos estaban ya igual que en estos tiempos. Los primeros en ser vacunados pues son los de arriba, y los últimos en ser vacunados los de abajo. Entonces les estoy dando una parte social de la inmunoprofilaxis. Realmente a quienes ellos hacían ese proceso de variolización, que dicho sea de paso, a saber qué pasó con el paciente con viruela y a saber qué pasó con este señor que soplaba también, ya, porque podía morir por haber hecho eso. Entonces, lo hacían para, sobre todo con mujeres, y sobre todo con mujeres de la realeza, para evitar que cuando les diera viruela perdieran su belleza. ¿Sí? O sea que lo hacían incluso con fines estéticos, ¿ya? Entonces estaban más avanzados que nosotros, ¿sí? Mucho más avanzados. Entonces, después de saltándonos desde antes de Cristo, pasando por Yerner y todo eso, pues hay enfermedades que prácticamente se han erradicado con las vacunas. Por ejemplo, la poliomielitis, ustedes ya no vivieron eso, pero en mi caso sí. Yo recuerdo que casi en todas las escuelas y en todos los salones, y si no es en todos, por lo menos en varios de las escuelas, siempre había un niño con una pierna más delgada, más corta, ¿ya? Y con muleta. ¿Qué enfermedad era esa? ¿Qué era? Poliomielitis. Siempre había. No sé, William, si tuvo algún compañero con polio. Entonces, con poliomielitis. La enfermedad realmente tenía una tasa de mortalidad relativamente baja, pero quienes se enfermaban corrían con esa secuela, ¿sí? En mayor o menor gravedad. Entonces, la vacuna de la polio es una de las vacunas que de alguna forma demostró el beneficio de la inmunoprofilaxis, ¿sí? Para mala suerte de la polio y buena suerte de los niños a nivel mundial, un presidente de Estados Unidos había padecido de polio, ¿sí? Y entonces, pues por supuesto invirtió, pero siempre los de arriba, ¿verdad? Invirtió, pero esa vacuna finalmente casi erradicó la poliomielitis a nivel mundial. El Salvador pues está en ese proceso de erradicación, de certificación todavía, ¿sí? Otra enfermedad es el sarampión, que tenemos tiempos de no tener sarampión en El Salvador, en otros países sí lo hay. La viruela, que ya se daba por erradicada, la viruela humana, pero ya vimos que el año antepasado fue, ¿verdad? Tuvimos esa pequeña pandemia de viruela de simio, ¿sí? Viruela del mono o monkeypox, y nos salvamos porque justo la variante que se extendió a nivel mundial es la que provocaba el cuadro más leve, ¿sí? Y la variante del cuadro más severo, que se origina en el Congo, se quedó ahí, y fue la variante que provocaba el cuadro más leve. Por eso tuvimos suerte. Entonces, otro aspecto muy importante de lo que ya vieron, que mencionaba su compañero ahí atrás, de la inmunidad celular, la inmunidad humoral, la inmunidad adaptativa, ¿sí? Esta inmunidad adaptativa es el pilar fundamental de la inmunoprofilaxis. Sin inmunidad adaptativa ya no hubiese inmunoprofilaxis. A pesar de que tenemos una gran heterogeneidad de respuestas en la inmunidad innata, que esa heterogeneidad también la tiene la inmunidad adaptativa, no pudiésemos tener inmunoprofilaxis sin dos funciones básicas
que son características de la inmunidad adaptativa, ¿sí? La respuesta inmune natural, antes le llamaban inespecífica, no es tan inespecífica porque ya vieron ustedes en clase que se basa en algunos patrones moleculares que genéticamente vamos transmitiendo los humanos y los animales y todos los seres vivos que tienen un sistema inmunitario, y que de alguna forma pues reconocemos lo propio de lo extraño. O sea, no es tan así de que es al azar de inmunidad natural, también tiene cierto grado de especificidad, ¿sí? De otra es la inmunidad adquirida, que es la que estamos hablando, y de esta inmunidad adquirida ustedes han visto o han estudiado dos ramas: la pasiva, ya la vieron, ¿verdad? Y la inmunidad activa. Entonces, la vacunación se basa en estas dos ramas también. Entonces vamos a ver inmunoprofilaxis pasiva e inmunoprofilaxis que se basa en la inmunidad adaptativa o adquirida activa. Igual de la pasiva podemos ver que van a haber dos variantes también, artificial y natural. Y yo les pregunto, ¿y de la inmunidad adquirida activa podrían haber dos variantes? ¿Sí o no? ¿Cuáles serían? ¿Cuál? Artificial y natural. ¿Cuál sería la natural? Una enfermedad, ¿verdad? Ese niño que le dio polio. ¿Cuál sería la artificial? La vacuna contra la polio, ¿verdad? Entonces vamos a tener esas dos vertientes de igual de la inmunoprofilaxis adquirida activa, artificial y natural. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, como les decía al principio, tanto la inmunidad natural como la adaptativa, sea activa o pasiva, tiene una serie de respuestas que son heterogéneas, ¿sí? Una gran variedad de respuestas, que ustedes han tratado de estudiarlas, pero no las estudiaron muy bien, ¿ya? Pero ahí están ese montón de respuestas heterogéneas, ¿sí? Pero que no bastan para podernos dar la oportunidad de que se dé la profilaxis. Hay dos características, independientemente de que sea activa o pasiva, hablando de la inmunidad adaptativa, que sí permiten la inmunoprofilaxis, y son la especificidad y la memoria. Sin esas dos características no podría existir la inmunoprofilaxis. ¿Por qué creen? Sin miedo al éxito, como dicen por ahí. Si la especificidad no sabía que no sacar, no sería de nada que se quedara más fuerte para él. Correcto, mira. Sí. Dice su compañera, ¿iba a agregar algo? No creo que la memoria es mejor en el segundo contacto. Correcto, entonces esas dos características, porque hace tiempo tenía una discusión con alguien y me decía, no, es que todo de la inmunidad, no, todo es importante, pero solo esas dos características son las que nos han permitido o hacen posible la inmunoprofilaxis. Uno, la especificidad, quiere decir que si yo trabajo en un antígeno para el cual yo quiero que se genere una respuesta inmune específica, lo puedo lograr, ¿sí? Porque justo lo puedo lograr con la inmunidad adaptativa, sea de forma artificial o de forma natural. Pero como hemos visto en la pandemia, los microorganismos van variando, ¿sí? Pero entonces necesitamos también que nuestra respuesta inmune en un segundo contacto sea más fuerte, ¿sí? Para que esa persona, cuando se vuelva a poner en contacto, ya no de manera artificial con la vacuna, sino de manera natural frente al verdadero patógeno,
monte una respuesta que sea suficiente, cuando menos, para evitar la enfermedad grave, ¿sí? Y lo ideal es que evitara la infección, ¿sí? Que evitara la infección. La mayoría de las vacunas lo que hacen es evitar la enfermedad grave, mas no evitan la infección, ¿sí? Por eso los chinos eran sabios, ¿ya? Porque utilizaban la vía nasal para la vacuna. Hoy se está tratando de trabajar la vacuna por la vía nasal, porque justo son las que nos pueden evitar la infección de muchos patógenos, porque muchos patógenos tienen como puerta de entrada la mucosa nasal o la mucosa gastrointestinal, ¿sí? Entonces bloquear el microorganismo en esa mucosa con IgA es uno de los objetivos que hoy las vacunas están buscando, porque eso evitaría la infección. Ya ven que los chinos eran sabios. Entonces, especificidad y memoria, pregunta de examen. Bien, hablando de la inmunidad pasiva, tenemos los sueros humanos, las inmunoglobulinas, ¿sí? Que recuerden, voy a estarme refiriendo a la pandemia porque es lo que ustedes han tenido fresquito y que pasaban viendo en la tele. ¿Qué le ponían a los pacientes con COVID? Suero de paciente COVID recuperado, ¿verdad? Esperando que en ese suero hubiese ¿qué? Anticuerpos contra COVID, ¿va? Lo cual fue completamente falso. No le hacían nada a los pacientes, ¿sí? Pero igual, pues algo había que hacer. Ya, por lo menos psicológicamente el paciente sentía que algo le estaban haciendo. Entonces tenemos los seres humanos que pretendemos que ahí vayan inmunoglobulinas. La desventaja es que ahí van todas las inmunoglobulinas que hemos generado durante toda nuestra vida, ¿sí? Todas las inmunoglobulinas, no solo contra el patógeno que estamos buscando neutralizar. Entonces, también podemos aumentar ese factor protector de los sueros, es combinando los antisueros, ¿sí? O podemos, por técnicas de biotecnología, podemos aislar de esos sueros el anticuerpo que necesitamos. Y eso es mucho más específico, pero sumamente caro y además inviable para estarlo haciendo como tratamiento a estas personas, ¿sí? Y lo otro es sintetizar en el laboratorio los anticuerpos específicos. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, ¿sí? ¿Se hizo eso durante la pandemia? Ahí veía a don Moisés Urbina hablando de anticuerpos monoclonales. Y él no estudia medicina, ustedes sí. Claro que se hizo, ¿verdad? Claro que se hizo. Entonces, en inmunidad pasiva, pues nos valemos de estos sueros, de estos anticuerpos, ¿con qué objetivo? Y ese es el objetivo de la diapo, fíjense, no todo lo que les estoy diciendo. ¿Con qué objetivo? No. ¿Qué es lo que han visto en la clase? ¿Qué pasa si yo le coloco ese antisuero al paciente o tengo los anticuerpos específicos, los anticuerpos monoclonales contra COVID y se los pongo al paciente? ¿Qué busco? Sí, le estoy poniendo los anticuerpos, pero para contener la infección, es decir, neutralizar el antígeno para el cual ese anticuerpo ha sido generado. ¿Buscando qué? ¿Solo neutralizar el antígeno? Evitar daño, pero ¿qué más? ¿Destruir el antígeno? Podría ser, pero no, hay algo más importante. No, tampoco, porque los anticuerpos, ¿cuál es la vida media de los anticuerpos que le dieron en clase? ¿Cuál es la vida media de los anticuerpos? Duran para toda la vida los anticuerpos. Son proteínas. ¿Cuánto dura un anticuerpo? Para hacer memoria. Tampoco,
porque el anticuerpo va a desaparecer. Tampoco. No se les va a olvidar ya la diapo. Es para conseguir tiempo. ¿Sí? ¿Tiempo para qué, doctor? ¿Tiempo para qué? Para que el cuerpo se adapte. No es la respuesta concreta, pero eso es para que la inmunidad adaptativa se desarrolle contra ese antígeno. Mientras tanto, le estamos poniendo anticuerpos para evitar que ese paciente se vaya a complicar. Se está neutralizando el antígeno mientras la inmunidad adaptativa empieza a montarse, y después el propio organismo va a generar tanto inmunidad humoral como celular contra ese antígeno. Otro ejemplo sería cuando lo muerde un perro rabioso. ¿Por qué le dan antisuero? Para neutralizar el virus, mientras el organismo genera inmunidad contra el virus de la rabia. Si no, ¿qué podría pasar? Que ese proceso de generar inmunidad adaptativa, ¿de cuánto tiempo es? Cuando les dieron una clase, les debieron haber... de semanas a meses. Del sexto día, séptimo día en adelante, podríamos empezar a ver ya resultados, pero se va desarrollando durante semanas, a veces incluso meses, ¿sí? Para conseguir ese efecto completamente protector. Probablemente el paciente ya le dio rabia en ese proceso, ¿ya? Entonces por eso se le ponen los anticuerpos. Ahora bien, los anticuerpos no solo son contra microorganismos, ¿sí? Hoy los anticuerpos se utilizan para tratamiento de cáncer, ¿sí? Hoy los anticuerpos, ¿ya?, o anticuerpos monoclonales se utilizan para tratamiento de enfermedades inflamatorias, de lupus eritematoso, artritis reumatoide. Por ejemplo, aquí les he puesto el tocilizumab, ¿sí?, que es un anticuerpo contra IgE. ¿Ya? No, perdón, borren eso. Contra la interleucina 6. El contra IgE es otro fármaco. Que el tocilizumab es un fármaco contra la interleucina 6. Es un fármaco que va a ir a unirse al receptor de la IL-6 y va a evitar que se den los procesos inflamatorios, ¿sí? Va a evitar que se den los procesos inflamatorios, ¿ya? Igual se le dio a los pacientes COVID para evitar la tormenta de citoquina, porque si el anticuerpo se iba a unir al receptor soluble de la interleuquina 6 y luego evitaba que la interleuquina 6 pudiese activar la célula, tanto para la generación de otras citocinas como para su proliferación, y por lo tanto evita el proceso inflamatorio, evita la tormenta de citocina. Por eso se utiliza contra lupus eritematoso, contra artritis reumatoide y contra otra serie de enfermedades inflamatorias, ¿sí? Y así hay anticuerpos monoclonales contra algunas enfermedades autoinmunes, contra algunas inmunoglobulinas, por ejemplo, ¿sí? Y estos entonces anticuerpos monoclonales, que son parte de la inmunidad pasiva, ya no solo se utiliza para enfermedades infecciosas, ¿sí?, sino que enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades inflamatorias y autoinmunes, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos también los sueros heterólogos. Bien fácil, heterólogos, caballos, cabras, conejos, lo que se les ocurra. Y los homólogos, cuando ese suero proviene a partir de un miembro de la misma especie, en este caso humano, ¿sí? Y heterólogos cuando provienen de especies diferentes. ¿Cuáles podrían ser ejemplos? El suero antiofídico, ¿ya?, por la mordedura de serpiente. A veces este veneno se inyecta en baja dosis en caballos, se obtiene ese suero de caballo, y cuando lo muerde una serpiente de cascabel, ¿ya?, entonces te ponen el antisuero de caballo. ¿Cuál es la desventaja? Que lo vieron en la discusión. ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuál hipersensibilidad daba?
Bien, entonces tiene esas desventajas, ¿verdad? También el suero específico para el alacrán se sigue ese mismo proceso, ¿sí? Pero tiene esa desventaja. Entonces, por eso se utilizan mejores sueros homólogos, ¿sí? Y hoy ya ni siquiera se utilizan los sueros homólogos. ¿Qué se utiliza en vez de los sueros homólogos? Anticuerpos monoclonales. ¿Por qué monoclonales? ¿Por qué monoclonales? Porque ese anticuerpo es el mismo tipo que se generó contra ese antígeno específico. Y ese es el que se produce de manera sintética en el laboratorio. ¿Sí? Entonces ese anticuerpo es específico para eso. ¿Cuál es la desventaja? Si muta el antígeno que le dio origen. ¿Sí? Pero es mejor que estarle poniendo una bolsa de suero a los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, también la inmunidad pasiva, lo que vimos atrás, es de manera artificial, porque lo generamos en un caballo, lo obtenemos de otro humano, pero también de manera natural se está dando la inmunidad pasiva, ¿ya? La inmunoprofilaxis, de forma pasiva. ¿Cuándo sucede? Por ejemplo, cuando pasa la IgG de la madre a la circulación fetal, ¿sí? Ahí le está pasando anticuerpos IgG. ¿Cuáles IgG? Todas las que tenga la madre. Entonces, contra todos los patógenos que la madre generó inmunidad humoral y tiene IgG, se los está pasando al feto. Ya es un ejemplo de inmunidad pasiva natural. El otro ejemplo es cuando pasan las inmunoglobulinas de la madre al recién nacido por la lactancia. ¿Cuáles anticuerpos pasan? Ya recibieron esa clase. ¿Cuál? Levanten la mano. Ya recibieron la clase, ¿verdad? ¿Cuáles anticuerpos pasan de la madre al lactante por la leche materna? Solo la IgA. Son 3 anticuerpos los que pasan: IgA, IgG, IgM. ¿Sí? Cuando se está recién nacido, normalmente pasa una gran cantidad de IgA, pero conforme va pasando el tiempo, va pasando más IgG. ¿Sí? Pero pasan esas 3 inmunoglobulinas de la madre al recién nacido. Entonces es un ejemplo de inmunidad pasiva natural. ¿Sí? Natural. Entonces, si ustedes se fijan, podemos hablar también no solo de natural o artificial, sino que también de fuente exógena y endógena. Poner el suero de otro paciente es exógeno o endógeno. Exógeno. Poner el antisuero contra el veneno de una cascabel, exógeno. Paso de anticuerpos de la madre al feto a través de la placenta, leche al recién nacido. ¿Quién dijo exógeno? Por ahí escuché a alguien. Endógeno, ¿verdad? Entonces vean que hay artificial, natural, exógeno, endógeno. ¿De acuerdo? Podemos continuar, ¿verdad? ¿Para cuáles enfermedades? Ya hablando de enfermedades infecciosas, tenemos antisueros. Para varias. Para tétano, para difteria, para varicela zóster, gangrena, botulismo, rabia, ya, incluso para trastornos de inmunosupresión, anomalías congénitas del sistema inmune, ya las hipogamaglobulinemias, ¿sí? En donde tenemos disminuido todos los anticuerpos en general o algunos específicos, podemos utilizar ya la inmunidad pasiva, ¿sí? Suministrando a ese paciente anticuerpos, ya, anticuerpos. Algunos se utilizan como profilaxis. Por ejemplo, si usted va a estar en contacto con algunos pacientes enfermos, le pueden poner anticuerpos, ¿sí? Contra ese patógeno, para que usted tenga alguna protección, ¿sí? Algunos son cuando pacientes que inmunodeficientes, por ejemplo, ¿a quiénes les ha dado varicela? ¿A quiénes no?
Ya ven, por no salir a la calle, como solo encerrado han pasado. A muchos de los que levantaron la mano tienen dos opciones: que sí estuvieron en contacto con el virus de la varicela, y hay quienes pasan con la infección subclínica, pero sí tuvieron la infección y por lo tanto no les va a dar varicela el resto de su vida. Pero otro porcentaje puede ser que de verdad no ha tenido contacto con el virus y no se ha infectado de varicela. Si esa persona en algún momento se infectara con VIH o estuviera en un tratamiento inmunosupresor, sería un candidato a que le pusieran anticuerpos contra varicela zoster, ¿ya? Porque podría generar una enfermedad grave y mortal por varicela zoster. Entonces, la utilidad de los anticuerpos es muy variada. Entonces, puede ser también exposición, por ejemplo, el ejemplo de la persona mordido por un perro con rabia, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es lo que mencionábamos? Le metemos anticuerpos. ¿Con qué objetivo? Neutralizar, dijeron rápido, el antígeno. Eso es inmediato, ¿verdad? Le ponemos los anticuerpos y ya tenemos neutralizado gran parte de los antígenos, esperando que el cuerpo, ya que la inmunidad adaptativa empiece a desarrollarse. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Duran para siempre los anticuerpos? Si no tenemos a la mano, ejemplo en nuestro país, anticuerpos monoclonales, que sí lo hay, pero son sumamente caros. Ya hay tratamientos que van desde los $1,000 hasta fármacos que son anticuerpos monoclonales que casi cuesta $100,000 el tratamiento, un solo botecito. Entonces, a veces podemos utilizar antisueros, aunque sea de la misma especie, o incluso venir de caballo y dar la enfermedad del suero. Otro es que estos antisueros no se testean para todos los patógenos posibles de transmisión ya por transfusión, sino que se le hace un panel, pero se quedan algunos por fuera, entonces no podemos infectar. Y otro es la enfermedad de injerto, o sea, el rechazo a ese antisuero. Entonces tiene esas desventajas, ¿sí? Pero igual estas desventajas se han eliminado con la generación de estos anticuerpos monoclonales. Pues ya casi todas estas desventajas de enfermedad del suero, injerto y todo eso se han eliminado, pero siempre tiene la desventaja que la duración es corta, ¿sí? Les queda de ver cuánto dura la IgG, IgM, tienen que saber cuánto tiempo dura. Entonces, eso de la inmunidad pasiva. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de la inmunidad pasiva, inmunoprofilaxis basada en la inmunidad pasiva? ¿Preguntas? Pregunto yo entonces. Por ejemplo, si a la mamá le dio varicela. Quiero entenderte la pregunta, que si la madre tiene anticuerpos contra la varicela y se los pasa a través de la placenta, es posible que por eso no le dé varicela el resto de su vida. ¿Cuánto dura la IgG que pasa de la madre? En nosotros la IgG, ¿cuánto dura? 20. ¿20 qué? Bueno, revisen cuánto duran los anticuerpos. Pero de la IgG que pasa de la madre al feto a través de la placenta, ahí van IgG contra todo lo que la madre ha tenido contacto, incluyendo el virus de la varicela, si es que le dio varicela. Le pasó al feto, es decir, el recién nacido, ahí va con los anticuerpos contra la varicela. ¿Cuánto tiempo le van a durar? A, menos de un año. B, hasta los 10 años. C, toda la vida. Menos de un año. A los 6 meses realmente ya bajó la mayoría de IgG que la madre le transfirió. Entonces, después de ese tiempo, ya no está protegido contra la varicela, ¿sí? Ya no está. En el caso, cuando administramos
¿Natural o artificial? Es que cuando hablamos de artificial o natural, no nos estamos refiriendo a que per se es artificial lo que estamos dando. Por ejemplo, si le doy anticuerpos que han sido creados, el suero de paciente COVID recuperado, ¿esos anticuerpos son artificiales? No, ya. Cuando me refiero de natural o artificial, nos referíamos a que, por ejemplo, la varicela, yo tengo, ¿cómo genero esa inmunidad? ¿La genero de manera artificial o de manera natural? Y su compañero lo contestó ahí. De manera artificial, ¿cómo generaría yo la inmunidad contra la varicela? Con la vacuna contra la varicela. Muchos de ustedes se la pusieron ya. Y ahí, con la vacuna, ¿qué percibo? Que se genere inmunidad. ¿Cuál inmunidad? ¿Pasiva o activa? Activa. Porque en la vacuna, ¿qué va? El antígeno de la varicela. Quiero que se monte una respuesta de tipo celular, de tipo adaptativa, ¿sí? De tipo adaptativa, pero fue artificial. ¿Qué otro ejemplo de inmunidad artificial contra la varicela podría haber? Ya no le pongo la vacuna, sino que le pongo los anticuerpos. El ejemplo que les ponía de la persona que no le había dado varicela, está sufriendo de cáncer, le están dando fármacos inmunosupresores e entra inmunodepresión. Entonces le ponen anticuerpos contra la varicela para que no se vaya a enfermar por varicela, o si le da, que sea una enfermedad leve, ¿sí? Ese sería ejemplo de inmunidad artificial pasiva. Pasiva, anticuerpos. Activa, antígeno. ¿Cuál sería la forma natural de tener inmunidad adaptativa contra el virus de la varicela? Que nos infectemos con el virus. ¿Queda claro la parte de a qué me refiero con artificial? Está bueno que lo haya preguntado, porque ¿todos claros? Lo que les dije al principio, a los que me levantaron la mano que no les ha dado varicela, a una buena parte de ese grupo sí ya tuvo contacto con el virus, pero tuvo una infección asintomática o subclínica. Quizás lo único que les dio fue un pequeño resfriado, ya, y nunca tuvieron lesiones en la piel. Entonces, esa persona normalmente montan una respuesta súper eficiente, voy a decirlo de esta forma, contra el virus de la varicela. Y son personas que dicen, yo me pongo en contacto con los pacientes, los chineos, los niños, y nunca me enfermo. Es porque ya tienen inmunidad, si tienen una resistencia mayor que los demás al virus de la varicela. Pero el otro porcentaje puede ser que no ha tenido contacto y que sí se va a enfermar, ¿ya? ¿Cómo podemos medir si alguien tiene inmunidad contra la varicela? Hacer una titulación de anticuerpos contra el virus de la varicela zoster, ¿sí? Ya, de manera específica. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? ¿De inmunidad pasiva? Si no, pasamos. Ok, entonces, normalmente nos referimos como vacuna a todos, ¿ya? Como vacuna a todos, pero la vacuna propiamente dicha era la que derivaba del concepto que le dieron en la clase número 1 de micro, de la historia de la microbiología, cuando Edward Jenner estaba haciendo la variolización. De hecho, el término vacunación viene del latín vaxa, ¿verdad? De vacunación, que es la introducción de inmunidad activa hacia un antígeno por exposición artificial del mismo, ¿sí? ¿Por qué artificial? Porque no es la infección natural, nosotros la estamos, ¿ya?
Les ponían la vacuna de COVID, la que venía de China, ¿cómo se llama? Sinovac, y lo que les ponían eran virus inactivados. Entonces, es de manera artificial, ¿verdad? Entonces, ¿y vacuna? ¿Qué es vacuna? Bueno, eso es lo que está ahí, ¿verdad? ¿Quién lo lee? ¿Y por qué hasta leer tienen miedo? No, Dios guarde. No, hombre, chicos. ¿Ah? ¿Qué? Preparación viable o inerte. ¿Qué significa? Que en las vacunas, en algunas vacunas, el microorganismo o el antígeno puede estar viable, puede replicarse, ¿sí? Por ejemplo, la vacuna contra la polio, la vacuna oral, es un virus de la polio atenuado, no está inactivado, está atenuado. ¿Qué es lo que se le ha quitado a ese virus? ¿Qué es lo que veíamos en la clase? Que para que una enfermedad transmisible, para que un patógeno produjera enfermedad, ¿qué es lo que necesitaba? Infectó, pero ¿qué necesita para provocar enfermedad? Para hacer daño, patogenicidad. Pero ¿qué necesita realmente para qué? Para ver si es muy o poco patógeno. Virulencia, ¿ya? Virulencia. Entonces, a ese virus se le ha quitado, se ha modificado, se ha atenuado, a veces por modificación genética y a veces por estarlo pasando de medio de cultivos celulares a otro, y se van seleccionando solo aquellas variantes que generan menos efecto citopático en esos cultivos, y así se van seleccionando los virus y se van escogiendo aquellos que generen menos efectos nocivos a la célula, y se van seleccionando entonces los virus que se van atenuando. Entonces se da esa vacuna, que es las gotitas que les daban de la polio, la OPV. ¿A quiénes les dieron esa vacuna de gotita? ¿Y cómo se acuerdan? Sí, chicos. Bien. ¿Con qué objetivo se daba por la vía oral? No hemos visto la polio, pero ¿con qué objetivo creen ustedes? ¿Ah? Para evitar el hígado. La puerta pasa a través del hígado y puede ser metabolizado. Me gusta el alcance que tiene de buscarle una explicación, pero no es esa la respuesta. Pero está bien, hay que hacer el esfuerzo como él lo hace. Te felicito. Ya. Bien, es porque el virus, uno de sus receptores está en la mucosa intestinal. Entonces lo que se busca al darlo por vía oral es que llegue el virus, se adhiera a su receptor en la mucosa intestinal, comience a replicarse y dé lo más cercano a la infección natural, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Que puede recuperar su virulencia y causar enfermedad. Lo otro, ¿cuál es la otra desventaja? Que si queremos eliminar la enfermedad del mundo, de todos los países, con esa vacuna no lo vamos a lograr, porque si se está multiplicando ahí, quiere decir que está saliendo en las heces. Cuando veamos el virus de la polio, van a ver que la gente se infecta de polio tomando agua o alimentos contaminados ya con heces que tenían virus de la polio, ¿sí? Entonces, puede ser viable entonces una vacuna, ¿ya? O puede ser inerte, puede ser una proteína, o puede ser solo parte de una proteína, y que no les están pasando lista a ustedes y tienen otra actividad y todos se ponen de acuerdo. Sí, verdad, uno le decía antes, vamos al baño, una cuestión social. Pero bueno, ¿alguien por aquí va a preguntar? No. Entonces las vacunas pueden ser viables o inertes. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa decía? Ah, bueno. ¿Qué otra cosa dice ahí?
como un inmunógeno. ¿Qué es un inmunógeno? Ya lo vieron. Capaz de inducir una respuesta inmune. Todos los microorganismos, parásitos, bacterias, hongos, virus, priones, ¿sí? Todos, absolutamente todos son en global un antígeno, ¿sí? Y tienen múltiples determinantes antigénicos, ¿sí? ¿Qué es un determinante antigénico? Un epítope. Pues sí, pero eso es lo mismo como decir determinante o epítope. Les prometo que del otro par compro un micrófono inalámbrico para estar con eso. Voy a dejar de ir al pollo Kentucky y quiero ver Kentucky y una ida a la Pizza Hut, un par de cervezas y ya, con eso me alcanza. Bien, es que yo tengo problemas que si estoy acá no se ve, pero si ya uno se para por ahí ya ve mejor la pantalla. Entonces bueno, creo que nos pasa a todos. Los de allá atrás ven la pantalla de este. Pucha, tiene super vista. Bien, entonces ¿qué hizo? Ya, es el técnico. Entonces, un antígeno tiene múltiples epítopes o determinantes antigénicos. Todo lo que tiene la proteína, el conjunto de proteínas, la membrana de una bacteria y la bacteria en sí misma son un antígeno, pero tiene cada uno de sus componentes múltiples epítopes antigénicos. Algunos ni siquiera generan inmunidad, otros generan poca inmunidad y otros generan mucha inmunidad. ¿Cómo se le llama eso? Aquí lo dijeron ya. ¿Cómo se llama? Inmunogenicidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál determinante antigénico creen ustedes que escogemos para generar una vacuna? El más inmunógeno, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Otra pregunta de examen. ¿Cuántas llevamos? Solo 2, ¿va? Limberino ahí va anotando para ponérselas. Bien, entonces el más inmunógeno, ¿sí? Porque no tiene sentido estar gastando toda la cascada de respuesta de la inmunidad adaptativa en un montón de antígenos, algunos que generan poca o solo moderada inmunidad, sino que mejor un o dos antígenos que sean altamente inmunógenos para lograr una inmunidad efectiva. ¿Cuál sería la inmunidad protectora de la que hablábamos al principio? La que tuviera inmunidad. ¿Qué dijimos? No. Humoral. Es que no le tengan miedo a la humoral tampoco. Humoral y celular, ¿verdad? Ahí podríamos decir que estamos cubiertos. Si un antígeno solo genera inmunidad humoral y poca celular, ¿estamos bien cubiertos? No, ¿verdad? Si solo es celular y nada humoral, ¿estamos bien cubiertos? No, porque resulta que los anticuerpos, claro que sirven, ¿verdad? Es el primer contacto con el antígeno, por ejemplo. Si entra en sangre ante un segundo contacto, ya tenemos algunos anticuerpos preformados que andan por ahí siempre, ¿verdad? Entonces, lo que les dije al principio, si ustedes se ven, todo lo que hemos hablado de las láminas, todo ha sido especificidad y memoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace posible? Son esas dos características, ¿verdad? La especificidad
y la memoria. ¿Basándose en qué? En todos los mecanismos heterogéneos que tiene la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esa vacuna? ¿Sí? Es obtener esa respuesta inmunitaria que sea un símil o mejor aún que la infección natural. Pero la infección natural, pues que no queremos inmunidad contra COVID, ¿sí? Contra el virus de la viruela del mono, ¿sí? Si quisiéramos inmunidad y la mecánica fuera infectarnos con el virus para tener inmunidad, corremos el riesgo de enfermarnos y morir. Entonces buscamos con la vacunación obtener la misma respuesta, pero sin tener el daño. ¿Eso es posible? Sí, en cierta medida. Sí y no, porque ya ven que las vacunas tienen sus propios efectos adversos, ¿sí? ¿La vacuna de COVID que nos han puesto no tiene efectos adversos? Claro que sí. Hemos visto los de corto plazo. Los de mediano y largo plazo no los hemos visto todavía. ¿Ya? ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, todo lo que se inventó toda la gente, no, ¿verdad? O a saber, que decían que iban a inyectar un chip, ¿ya? Que era un reset cerebral para todo. A veces no sé si eso estará interfiriendo al contestar el examen de enfermedades transmisibles, ¿verdad? No lo sé. Fíjense que la tecnología actual, justo los aparatos para generar los microchips, justo ahorita han logrado el tamaño de la luz de una aguja. Quiere decir que no es ciencia ficción que por una jeringa le pongan un microchip. No es ciencia ficción, pero justo la tecnología logró no ahorita, hace como 5 años, generar el chip del tamaño de la luz de una aguja de esta jeringa. O sea que... Pero hay que ser muy perverso como para quererle meter un chip a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, los efectos adversos normalmente están relacionados o a los componentes genéricos de la mayoría de las vacunas, algunas proteínas relacionadas con la fuente de la vacuna, por ejemplo, proteínas de pollo, cuando por ejemplo las vacunas de la influenza se fabrican en pollos, en embriones de pollo, puede ir algunas trazas de proteína o algunas proteínas del pollo y alguien sea alérgico a la proteína del huevo, por ejemplo. Entonces puede generar alergia. Entonces los componentes genéricos de la vacuna pueden generar reacciones, ¿sí? El antígeno mismo puede generar también otro tipo de reacciones. Ya vemos con COVID que la proteína espícula a la cual va dirigido la vacuna, pues se une a receptores AC2 y esto desencadena muchas respuestas inflamatorias, posiblemente autoinmunes. Entonces el mismo antígeno que colocamos en la vacuna también puede generar alguna reacción indeseable, ¿sí? Lejos de todas estas teorías de conspiración, pero ahí les dejo, ya se puede poner un chip por una vacuna, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos al poner la vacuna? Bueno, esa respuesta es heterogénea, ¿va? Formación de células de memoria, ¿sí o no? Cooperación y activación de linfocitos B, claro, ¿verdad? Buscamos inmunidad humoral. Activación de macrófagos, sí. Activación de linfocitos TCD8, claro. Ya necesitamos el efecto citotóxico, ¿o no? ¿O son malos los linfocitos TCD8? No tienen su aplicación, ¿verdad? Activación de granulocitos, ¿sí? Activación de los endotelios vasculares. ¿Qué papel juegan los endotelios vasculares en la inmunidad? Todos guardan silencio, ¿no? Vayan a revisar. También son parte de la inmunidad, ¿sí? También son parte de la inmunidad, ¿sí?
Entonces, inmunidad adaptativa, todas estas respuestas, pero aún dentro de la inmunidad adaptativa, ustedes veían que también tenemos sus respuestas, ¿ya? Entonces también podemos buscar una respuesta inmunitaria de tipo TH1 o TH2. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos respuestas? No es tanto que sea humoral, porque esta es respuesta celular, pero ¿qué es? ¿Qué más? Vean que la TH1 es sobre todo una respuesta inmune de tipo celular contra microorganismos intracelulares, y la TH2, inducción de anticuerpos, pero también, como dice su compañera, que lo vieron en las hipersensibilidades, implicado en procesos inflamatorios, incluyendo procesos autoinmunes. Pero no es del todo malo, porque esta respuesta genera una formación de anticuerpos, que es parte de la inmunidad humoral que su compañera mencionaba. Otro aspecto muy importante es la producción de inmunidad humoral y celular, dependiendo del antígeno. ¿Cuántos tipos de antígeno vieron? No se preocupen que tenemos tiempo. Mi garganta es la que ya no da, pero bueno. De acuerdo a si se produce inmunidad humoral o celular, directa o indirectamente, ¿cuántos tipos de antígenos tenemos? No les hablaron de antígenos T dependiente y T independiente. Ándale. ¿Cuáles son los antígenos T independientes? Alguien que levante la mano. No necesitan ser presentados a los linfocitos T. A los linfocitos B. ¿Cómo qué antígenos pueden ser? Ahí está. ¿Qué otro puede ser? Lipopolisacáridos, algunas lipoproteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos son antígenos T independientes, ¿sí? Son antígenos T independientes. ¿Qué significa T independiente? Como dijo su compañera, que estimulan directamente el linfocito B sin necesidad de ir a presentarse al linfocito T. O sea, le vale el linfocito T. Va, estimula el linfocito B, el linfocito B se activa, ¿sí? Prolifera, ¿sí? Célula plasmática y produce. ¿Qué produce la célula plasmática? Anticuerpos. Se monta una respuesta. ¿Cuál es la desventaja? Que es una respuesta deficiente, ¿sí? Poco duradera. Entonces, las vacunas realmente no pueden estar hechas directamente de esos carbohidratos, de esos ácidos nucleicos, de estos lipopolisacáridos o incluso lipoproteínas, porque nos van a generar una respuesta T independiente. ¿Y cuál es la respuesta T dependiente? ¿Ya? Lo que necesita es que la CPA vaya al linfocito T a presentarle el antígeno, ¿sí? El antígeno. Y en el antígeno T independiente, el antígeno va solito a presentarse al linfocito B. No, ¿verdad? Siempre va una célula a presentarse. Por ejemplo, si se dispone ese antígeno a la superficie de un macrófago,
va a interaccionar con el linfocito B y lo va a activar, ¿sí? Sin necesidad de ir al linfocito T. ¿De acuerdo? Entonces, en las vacunas, ¿cuáles de los dos antígenos creen que necesitamos? T dependiente, porque si hacemos una respuesta T dependiente, vamos a tener, dependiendo del antígeno, una respuesta TH1 y TH2. Una con mayor preponderancia sobre la otra dependiendo del tipo del antígeno, pero vamos a tener inmunidad celular e inmunidad humoral, que ese es el antígeno ideal para una vacuna, ¿sí? No siempre se logra, no siempre se logra. Bien, eso ya lo hablamos, ya vimos que son muchos antígenos que tiene determinantes antigénicos, pero buscamos el que sea inmunodominante, el que sea más inmunogénico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos antígenos? Bueno, de las vacunas pueden ser los virus atenuados, los virus muertos, los fragmentos víricos o el DNA viral, ¿sí? DNA viral. El DNA viral para que genere la inmunidad contra el DNA viral o bajo otro concepto. ¿Que vieron la vacuna de COVID? Las vacunas, habían con varias vacunas que llevaban genoma del virus para que se montara respuesta contra el genoma o para que ese genoma se incorporara a la célula y generara proteínas similares a las del virus. ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo, bien. Y eso hasta la señora que echa tortillas se ponía a hablar que la vacuna de RNA y esto y lo otro, y allí al mediodía echando tortillas hablaba de eso. Bien, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se obtiene ese antígeno? Aquí les pongo el ejemplo de un virus, ¿ya? Puede ser el virus nativo, puede ser que se utilice para una vacuna a virus inactivados. Inactivados es sinónimo, en el caso de los virus, de muerto, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, un virus inactivo pasado por formol, ese virus va a estar inactivado, muerto. No utilicen la palabra muerto, yo les lo digo para que tengan. Inactivado es sinónimo a. Entonces, a virus inactivados, ¿sí? O bien el virus nativo o un virus animal lo vamos pasando de cultivo en cultivo celular, etcétera, y vamos seleccionando aquellos virus que van mostrando menos virulencia, ¿sí? Hasta que obtenemos una cepa avirulenta, ¿sí? Es un virus atenuado, pero que va a poder replicar, que va a poder multiplicarse en el huésped. O también podemos utilizar un virus al cual le quitamos un gen. ¿Cuál gen le vamos a quitar? El de la virulencia, ¿verdad? Y si le quitamos el gen, pues tal vez pueda replicarse y todo, pero ya no va a generar enfermedad. También podemos ocupar genoma del virus que incorporamos en otro virus que sea inocuo para el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál vacuna? De COVID. AstraZeneca, dice. Entonces, la AstraZeneca ocupó un adenovirus. Todos estamos en contacto con adenovirus. Ocuparon un adenovirus, creo que el adenovirus 26, que es uno de los adenovirus que cuando nos infecta es poca la circulación en la población, y cuando nos infecta pues no nos da enfermedad. Ocuparon ese adenovirus y en el genoma del adenovirus le incorporaron el gen de la proteína espícula. Entonces es otra forma de generar una vacuna viral, ¿sí? Y la otra es a través de un virus mutantes o virus híbridos. No solo los virus, también las bacterias bajo el mismo concepto, ¿sí? Una bacteria nativa humana la pasamos por fenol y vamos a tener una bacteria inactivada, muerta, ¿sí? Esto se hace aquí, incluso aquí lo hacen en la cátedra de inmuno, creo yo. Sí lo hacen, ¿verdad?
sí lo hacen acá en la cátedra. Pasan, no sé si por fenol, pero inactivan la bacteria y después se la inyectan a conejos. Y después de tantos días, le sacan el suero a ese conejo y detectan los anticuerpos que se generan. ¿Sí? Eso lo deberíamos de hacer nosotros en transmisible. ¿Ya? Lástima por el conejito. No, después se come el conejo uno. No, pues sí. Sí, pues sí. Bien. O lo vamos pasando de cultivo en cultivo hasta que obtenemos una bacteria atenuada, o le quitamos el gen virulento, o ocupamos el gen virulento atenuado, se lo incorporamos a un plásmido, por ejemplo, de ahí se lo incorporamos a esa bacteria y así podemos obtener el antígeno para esa bacteria. Eso es si utilizamos la bacteria o el virus completo, por ejemplo. Pero también podemos utilizar solo bien, sigamos. Entonces, queda claro cuáles son los componentes que llevan la vacuna. Hablando del antígeno, porque llevan otros componentes. Pero queda claro cuál es el antígeno que utilizamos. Ahí estábamos viendo virus y bacterias completos, pero podemos incluso una bacteria con un vector o un transportador viral, podemos transportar un antígeno, una porción del gen de una proteína que codifique para una proteína bacteriana y generar una vacuna contra una bacteria. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, que hoy existen muchas posibilidades de trabajar las vacunas. ¿Sí? Pero igual podemos utilizar directamente proteínas de estos microorganismos. Proteína de virus, proteína de bacterias, o bien podríamos utilizar también lipopolisacáridos de bacterias. ¿Sí? Y me van a decir, pero mire doctor, si utilizamos polisacáridos, esa vacuna no va a servir. Sí, no va a servir, porque va a generar poca o ninguna memoria inmunológica. Sí va a generar algunos anticuerpos, pero poca o ninguna memoria inmunológica. Entonces las vacunas no solo va el antígeno, ¿sí? Porque resulta ser, por ejemplo, que de algunas bacterias gram negativas, el lipopolisacárido es el más inmunógeno. Pero solito se vuelve un antígeno T independiente, entonces no me sirve. Entonces, ¿cómo hago? ¿Alguna idea de ustedes que cómo lo haría T dependiente? ¿Se acuerdan cuáles eran los ejemplos de antígeno T independiente? Ácidos nucleicos, carbohidratos, lipopolisacáridos y algunas lipoproteínas. Esos 4. ¿Cuáles eran los T dependientes? Normalmente proteínas y otro antígeno más grande. ¿Ya? ¿Cómo hago yo para que un lipopolisacárido se vuelva de T independiente a T dependiente? No. ¿Qué harían ustedes? Sí. ¿Qué le pondrían? Lo primero que se le debería de ocurrir es
Bueno, mire, lo voy a asociar a una proteína. Y así, a fuerza, se vuelve en T dependiente. Entonces, los antígenos no van solos en la vacuna. Ya sea porque necesitamos volver más inmunógeno ese antígeno, o porque queremos cambiar la vía ya de T independiente a T dependiente, ¿sí? Entonces tenemos una clasificación de las vacunas, una microbiológica, que es la que vamos a ver ahorita, una sanitaria y por las vías de administración, ¿sí? Por las vías de administración. Entonces, la clasificación microbiológica, tenemos vacunas atenuadas, ya no me voy a detener a explicar eso, ya saben cuáles son las vacunas atenuadas, ¿sí o no? ¿Cuáles son las ventajas? Que como está atenuado, se recuerdan del virus de la polio oral, que está atenuado, porque está el de la polio IPV, que ese ya no es atenuado, es inactivado, ese ya no va a multiplicarse, pero el de la oral sí se va a multiplicar. Quiere decir que yo voy a simular la infección natural, voy a tener buena respuesta celular y humoral, requiero menos número de dosis y protección de mayor duración. ¿Cuál es la desventaja? Que puede reactivarse, puede recuperar su virulencia, puede ser más reactógena, ¿sí? La infección puede ser transmisible desde la persona vacunada a su hermanito en la casa, ¿sí? A su hermanito. De hecho, lo primero que tienen que ver el día que ustedes vean en la unidad de salud un síndrome de parálisis, ¿sí? O alguna sintomatología relacionada con parálisis, le llega el paciente, lo primero, 10, 12 años, que quizás no fue vacunado contra la polio, lo primero que tienen que preguntarle es si el hermanito pequeño de 5 años o de 2 años, si acaba de ser recién vacunado con el virus de la polio, con la OPV. Porque si eso es así, probablemente le transmitió el virus a ese niño, y el virus puede haber recuperado su virulencia. ¿De acuerdo? Entonces, y la dificultad de fabricación, porque tiene sus riesgos estar trabajando con el virus vivo, ¿sí? Atenuado. Las inactivadas, ¿cuáles son las ventajas? Es menos reactógena, porque ya está inactivado, no puede transmitirse, pues ya está inactivado. Inactivado es sinónimo de, díganos. Bien. Entonces no puede transmitirse de un sujeto a otro, y la fabricación es más sencilla, ¿sí? Miren, aquí lo hacemos nosotros, no nosotros, los compañeros de Inmuno, ¿ya? Ahí lo hacen. Es sencillo. Pero ¿cuáles son los inconvenientes? Que el estímulo es menor para la inmunidad celular y se necesita de mucha más dosis, ¿sí? Entonces, para mantener la respuesta, entonces tenemos que estar poniendo refuerzo, ¿verdad? Entonces la vacuna ideal sería aquella que una sola dosis. Entonces así tenemos distintos tipos de vacuna. Por ejemplo, la vacuna de microorganismos muertos o inactivados, ya le expliqué. La vacuna de microorganismos vivos atenuados, ¿sí? Siempre va a ser vivos atenuados, ¿sí? Pero aparte de esos antígenos, podemos utilizar en esa vacuna preservativos, ¿ya? Preservantes. ¿Para qué? Para evitar que vaya a haber algún crecimiento bacteriano, etcétera, o de otros microorganismos o de otros virus en esa vacuna. Por ejemplo, el timerosal, que dicho sea de paso, también puede generar algunos efectos adversos en la persona vacunada. También podemos utilizar para estabilizar los antígenos, ya sean virales, bacterianos, ya proteicos. Para estabilizarlos podemos utilizar glicerina en esa vacuna, que también puede generarnos algún efecto adverso. La fase líquida donde va el antígeno, pues no va a ir el antígeno solito, aunque ya están las vacunas pulverizadas, la mayoría todavía viene líquida, ¿sí? Entonces, en la fase líquida también pueden contener, como dijo su compañero, adyuvantes, ¿sí?
Por ejemplo, hidróxido de aluminio. Entonces la vacuna, aparte del antígeno, puede llevar todo eso. Y a esto hay que agregarle que al antígeno, si ese antígeno va a ser un gen o parte de un gen que para que codifique el antígeno que queremos, va a ir acompañado de un vehículo, de un vector biológico o un vector sintético también. Un vector biológico sería, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca, que ocupa el adenovirus 26, por ejemplo. Y un vector sintético sería, por ejemplo, la vacuna de Pfizer. ¿Quién se puso Pfizer? Pues allí va un vector sintético, porque el material genético, el gen de la proteína espícula, iba dentro de una especie de micela de lípido. Ese es un vector sintético, ¿sí? Es un vector sintético. Entonces, eso puede formar parte también de la vacuna, ¿sí? Entonces también tenemos las vacunas absorbidas, ¿sí? ¿Cuáles son las vacunas absorbidas? Aquellas que se van a asociar, por ejemplo, ese lipopolisacárido o ese antígeno lo asociamos con hidróxido de aluminio o con fosfato, por ejemplo, para volverlo más inmunogénico, ¿sí? Más inmunogénico. Que dicho sea de paso, al asociarlo al hidróxido de aluminio, sí se solubiliza menos y permanece más tiempo en el sitio de la vacuna, ¿sí? Eso hace que también se genere una migración de macrófago al sitio de la vacuna, se generen más citocinas en el sitio de la vacuna y sea más lenta la dispersión del antígeno. Va a permitir que se genere una respuesta de inmunidad celular también localizada, ¿sí? Lo que dijo su compañero. Entonces vean que vacuna absorbida no solo es para volverla más inmunógena, sino que ese efecto sea más duradero, ese estímulo perdure por más tiempo, ¿sí? También tenemos vacunas combinadas en donde tenemos diferentes microorganismos. La DPT, tenemos vacunas que llevan hasta 5 patógenos, ¿sí? De las que se ponen acá en el país, 3 patógenos, 2 patógenos que van en una sola vacuna. Tenemos las vacunas conjugadas en donde, por ejemplo, agregamos una proteína al lipopolisacárido para que sea T dependiente en lugar de ser T independiente, ¿sí? Les dije yo que el antígeno no va a ser solo el virus o la bacteria sola, sino que también puede ser una parte del virus, una parte de la bacteria, una proteína. Y ni siquiera la proteína completa, una parte de la proteína. ¿Cuál es la parte que nos interesa? El determinante antigénico inmunodominante, es decir, el que sea más inmunogénico, ¿ya? Si es muy pequeño, pues lo asociamos a una proteína más, ¿ya? A una proteína grande para que sea T dependiente, ¿sí? Entonces tenemos la vacuna de péptidos, ¿sí? De péptidos sintéticos. Generamos en el laboratorio esa proteína o esa parte de la proteína, ese péptido, esa cadena polipeptídica, y ya tenemos la vacuna de péptidos. La vacuna de vectores, ya lo estoy hablando. La vacuna idiotípica, ¿sí? Que contiene anticuerpos que reproducen determinantes antigénicos de microorganismos, ¿sí? Esto es un poco difícil de entender, lo de las vacunas idiotípicas, porque hay que entender la hipótesis del anti-idiotipo, y eso no lo vieron en inmunología y tampoco lo van a ver, el anti-idiotipo. Pero resulta ser que cuando un anticuerpo se genera contra un antígeno, logró una conformación. ¿Cuál es esa parte del anticuerpo que se une al antígeno? La parte específica. Ajá. Esa conformación específica, si yo genero una contraparte, un anticuerpo contra esa parte, va a lograr complementariedad, y después ese anticuerpo, de manera inversa, si yo lo genero de manera
masiva, ese anticuerpo va a ser complementario al antígeno que le dio origen al anticuerpo original, por decirlo de esa forma, ¿sí? Entonces yo puedo, a través de ese anticuerpo, a través de la hipótesis del antibiotipo, generar vacunas también, que son las vacunas idiotípicas. Son poco utilizadas, pero son la base del manejo o que se está trabajando de algunas enfermedades, como enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y cáncer. La vacuna monocomponente, que lleva un solo determinante antigénico de un microorganismo, ¿sí? Solo la proteína espícula, ¿sí? O la vacuna multicomponente, que tiene varios fragmentos antigénicos de ese mismo microorganismo, ¿sí? De ese mismo microorganismo. Algunas vacunas de COVID iban dirigidas contra la proteína espícula, pero también iban dirigidas contra el gen RDRP, que era la polimerasa viral, para evitar que replicara, y para que iba el antígeno RDRP y el antígeno contra la proteína espícula para evitar que infectara la célula huésped, ¿sí? Entonces, la vacuna monocomponente, un antígeno del mismo microorganismo; multicomponente, 2 o más antígenos de ese mismo microorganismo. Monovalente, ya van a ver en bacteriología, van a empezar a hablar de serogrupos, etcétera. Entonces, monovalente es aquella que contiene un solo serotipo o serogrupo de ese microorganismo. La vacuna polivalente, por el contrario, ¿sí? Varios serotipos o serogrupos de ese microorganismo. Y la vacuna recombinante, ¿verdad? Que es un antígeno proteico mediante la inserción de material genético, ¿sí? Ejemplos de vacunas atenuadas: varicela, fiebre amarilla, polio oral, rubéola, parotiditis, sarampión y otras más, ¿sí? Inactivadas: rabia, gripe, polio parenteral, hepatitis A, encefalitis japonesa y otras más, ¿de acuerdo? Vacunas de subunidades, también hay vacuna de la gripe de subunidades, vacuna de la hepatitis B, ¿sí? De las bacterias igual, hay vacunas de bacterias de células enteras, es decir, que va la bacteria completa pero atenuada. Por ejemplo, la BCG, la vacuna contra el cólera, contra la tifoidea oral, o que van inactivadas, la vacuna de cólera parenteral o de la tosferina. Pero también, igual que para los virus, hay vacunas acelulares, por ejemplo la tosferina acelular, es decir, que solo lleva un antígeno, un componente proteico, un péptido. O la vacuna de subunidades toxoides, por ejemplo la de difteria y tétano, la de polisacáridos simples, miren, y las conjugadas, por ejemplo HIV conjugada, meningococo, neumococo 7 valente, etc. Y la otra clasificación, la clasificación sanitaria. 5 minutos, 2 minutos. ¿Tienen clase después? Sí. ¿De qué? Psicología. No voy a decir nada. Fácil. Sanitaria, sistemáticas y no sistemáticas. Esto es interactivo. Hoy está acá y después está acá, ¿sí? ¿Cuáles son las sistemáticas? Aquellas que el Sistema Nacional de Salud provee de manera gratuita y de forma sistemática a toda la población y a algunas poblaciones particulares, por ejemplo embarazadas, niños, adolescentes o ancianos, pero que las provee de manera gratuita y de forma sistemática. ¿Cuáles son las no sistemáticas? Aquellos que no los provee el sistema y que hay que pagarlas. Muchas de las vacunas no sistemáticas están pasando a sistemáticas, y a la inversa, a veces sistemáticas pasan a no sistemáticas y es lamentable, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo la de la viruela es no sistemática, ¿verdad? Porque solo se le ponía a los enfermos.
Según la forma de administración, ahí está la clasificación, ¿verdad? Solo quizás decirle que las que generan una mejor respuesta inmunitaria son la intradérmica y las subcutáneas. Y las que se incorporan intramuscular o incluso directamente intravascular o por vía gastrointestinal son las que menos generan una respuesta inmunitaria de tipo celular. Entonces, las que generan mejor respuesta son las intradérmicas y las subcutáneas. Pregunto. Eso no. Eso sí. Ya lo dije durante toda la clase, ¿cuál es la vacuna ideal? ¿Ya? Los objetivos de la vacunación, ya lo dijimos al principio, y ahí está el esquema nacional de vacunación. 30 segundos. Ya, en los niños, ya 2, 4, 6, 12 y hasta 15 meses, me lo estudian porque voy a preguntar. Eso se lo tienen que aprender. 18, 20, 18, 24 y 4 años. Algunas particularidades, yo leyera las particularidades. Por ejemplo, la vacuna del VPH. Miren, la que se está poniendo es la, la cuadrivalente, ¿ya? Es que lleva los cuatro genotipos, ¿sí?, de VPH para prevenir el cáncer de cerebro, y se pone en niños y niñas. Se empezó poniendo solo en niñas, pero ahí se ponen 2. Esa sería multicomponente porque lleva 4 genotipos, ¿ya? No, sería multicomponente que lleva varios antígenos. Es decir, por ejemplo, que lleva la proteína espícula y el gen RDRP. Sería multivalente porque lleva distintos genotipos del mismo microorganismo. Ya lleva 4, por ejemplo, ¿sí? Ahí están embarazadas. ¿Cuál va en embarazadas? Yo me leyera lo de niños y adolescentes, la de VPH, y embarazadas y ancianos, ¿verdad? Pero todo lo puedo preguntar. Vale. ¿Preguntas, chicos? Vámonos a psicología. Faltan 4 minutos.